el sistema de ejes, el sistema de ejes en realidad antes era arbitrario y ahora responde a ciertas reglas. Entonces, todos estos ejes que ven aquí, X0, Y0, Z0, X1, Y1, Z1 y así sucesivamente, he puesto según las reglas que tenemos en el método. ¿Sí? Se pone según las reglas que tenemos en el método. Y una vez que ya he definido todo esto, todos los ejes están bien definidos, ya puedo hablar de calcular, más bien, o identificar cuánto va a ser el teta i, el di, el ai y el alfa i. ¿Cómo? Para el teta i es el ángulo de rotación entre el eje X anterior con el eje actual alrededor del eje Z anterior. Son unas reglas así medio raras, no os voy a pedir saber de memoria, más bien esto no hay que saber, pero hay que saber que existen. Entonces, les voy a decir después cómo vamos a trabajar, pero bueno, sigamos. Entonces, para el ángulo hay que saber esta regla, para el desplazamiento de I hay que saber esta regla, para la longitud de eslabón AI hay que saber esta regla, para el alfa también es esta regla. Entonces, una vez que he definido todas estas, los cuatro sistemas, con estas reglas ya voy a poder calcular para cada uno de estos, digamos, para el Q1, en realidad para el Q2, voy a poder más bien identificar cuánto va a ser el ángulo de rotación, cuánto va a ser su DI, su AI y su alfa I. Entonces, digamos que estoy aquí en este eslabón, y bueno, aplicando estas reglas, la definición más bien, dice que el teta I es el ángulo de rotación del eje X anterior con el eje actual alrededor del eje Z anterior. Entonces, ¿cuánto será que rota esto? Será Q1, ¿no? Q1 va a rotar respecto de este eje X con este eje X. ¿Sí? Y así voy a ir identificando cada una de esas. Aquí hay más de la identificación para llegar al final a decir, en esta primera pieza, el DI con la regla que acabamos de ver va a ser 0. El teta I con la regla que acabamos de ver va a ser Q1. El AI va a ser L1 y el alfa I va a ser 0. Entonces, todo lo que voy a hacer yo a partir de ahora, yo voy a dar esta tabla. Esta tabla que por cada articulación, en esta articulación, en la primera articulación 1, articulación 2, en cada articulación tengo en realidad las cuatro variables de las que hemos hablado. Entonces, por cada articulación yo tengo el D, el tita, el A y el alfa. ¿De acuerdo? Entonces yo les voy a dar siempre la tabla. No les voy a pedir calcular esta tabla. Ahora, ¿la tabla de dónde viene? Por si acaso. Si alguien quiere ir más a fondo, la tabla viene de estas reglas que hemos mencionado. Para conseguir la tabla esta, lo que hay que hacer es, hay que enumerar todos los sistemas, llegar así a tener todos los sistemas perfectamente definidos, y después para cada sistema hay que calcular las cuatro variables tita, d, a y alfa. Una vez que he calculado, ni siquiera he calculado, he observado, puedo anotar esta tabla. A mí lo que me importa es la tabla. Entonces, por si acaso, una vez que he definido todos los sistemas, por ejemplo, si quiero calcular el D1, estoy aquí, por ejemplo, ese es el primer sistema, ¿no? El D1. Dice que D1 es la distancia del origen de el 0, o sea, este origen, a la intersección de Z y menos 1, o sea, Z0, porque estoy en Z1, a lo largo de Z y menos 1. Entonces, es la distancia que hay entre la intersección que tenemos. Es medio raro, por eso es difícil, pero bueno, en realidad se verifica que la distancia es 0, por lo tanto lleno 0 aquí, si quisieran llenar la tabla, ¿no? Por ejemplo, si tengo la distancia, por ejemplo, para A1 vamos a hacer, eso nada más. Distancia dice de la intersección de ZI con XI. ¿Cuál es la intersección de ZI menos 1 con XI? Es este puntito al origen de I. Entonces, la distancia de aquí a aquí me está diciendo, en el A1. Esto es L1, entonces anoto A1. Anoto L1, ¿de acuerdo? Entonces, voy a resumir ahora lo más pragmáticamente posible que se pueda para no confundir, si no me preguntan. Entonces, para hacer este método hay reglas por todo lado, ¿de acuerdo? Entonces, el primer conjunto de reglas lo que trata de hacer es establecer dónde van a estar los ejes coordenados. Eso es lo que hay que hacer. Si quisiera hacer de cero, tengo que saber dónde están los ejes coordenados. Una vez que he hecho eso, tengo que calcular, más bien tengo que definir para cada eje de rotación, más bien para cada articulación 1, por ejemplo, si comienzo con esta articulación, entonces tendré que definir cuatro variables para cada articulación, como hemos dicho. D, tita, A y alfa. Y para cada una de esas cuatro variables hay también reglas. Aquí están las reglas, aquí abajo, resumidas. Entonces, cuando ya tengo los ejes bien definidos por todo lado,
utilizo cada una de estas definiciones para ir llenando mi tabla y decir, para la articulación 1, el D1, tita 1, A1 y alfa 1 son esto. Para la articulación 2, el D2, tita 2, alfa 2 y A2 son esto. Y así lleno mi tabla. Esta tabla es la que importa. Nosotros cuando hagamos ejercicios para esta semana y en realidad lo que viene, siempre voy a dar la tabla, no les voy a pedir calcular la tabla porque hay que tener un poco de visión espacial y ese no es el objetivo en realidad. Yo quiero dar un pantallazo nomás, pero bueno, nos va a servir para hacer todo lo demás. Por favor, preguntas hasta el momento. Pregunten nomás, yo sé que he corrido, pero era intencional, así que si hay alguna cosa que quisieran que repita o ordene de mejor forma, me dicen nomás. ¿Nada? Signe preguntas. Estaba nomás sin que claro, con su explicación sí avanza un poquito rápido, pero está bien. Ya, Milton. No hay ninguna pregunta. Ya, entonces voy a repetir simplemente para ánimo de reforzar, por ánimo de reforzar. Entonces, para este sistema hay un montón de reglas, para esta forma de hacer la cinemática. Las primeras reglas son para definir mis sistemas, mis ejes coordenados. ¿Dónde van a estar las X en cada articulación? Las X, las Y y las Z en cada articulación. Entonces, todas esas reglas me van a ayudar a definir dónde va a ser X0, Y0, Z0, dónde van a apuntar. Dónde van a apuntar X1, Y1, Z1 y así. ¿Sí? Una vez que he definido eso, por cada articulación hay 4 variables. D, tita, A y alfa. Igual por observación y con las reglas, con sus definiciones, se puede anotar, se puede obtener, si quieren, D, tita, A y alfa. Entonces, uno cuando parte de cero tendría que ver toda la cadena del robot, definir los ejes y después decir, bueno, para cada una de las articulaciones, cuánto va a ser D, tita, alfa y A, las 4 variables importantes. Pero bueno, nosotros no vamos a partir de cero y yo siempre voy a dar la tabla. Ese trabajo previo ya va a estar hecho, o sea, la tabla va a estar identificada totalmente, tanto en la práctica como a partir de ahora. Pero si alguna vez ustedes parten de cero en su vida profesional, tienen que saber que la tabla se ha construido en base a ciertas reglas bien establecidas de cómo poner los ejes coordenados y cómo, sobre todo, cómo obtener las 4 variables importantes de tita, a y alfa. Entonces, a nosotros nos importa la tabla. ¿De acuerdo? La tabla me va a hablar por articulación de tita, a y alfa. Y con eso voy a poder hacer la parametrización o la descripción de mis movimientos. ¿De acuerdo? Y ahora voy a hablar de cómo utilizar la tabla. Hasta el momento ha sido cómo obtener la tabla. Pero cómo obtener la tabla nunca les voy a exigir. Lo que sí, cómo utilizar la tabla, a partir de ahora sí va a ser más interesante para los fines prácticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez que yo tengo la tabla, como ven aquí, entonces agarro la articulación 1. Solo nos fijaremos por ahora en la articulación 1 y sus 4 variables. Sí, tiene sus 4 variables. A veces la tabla la escriben así, pero esto no nos importa por ahora. La articulación 1, entonces, tiene estas 4 variables. Si yo quiero construir la matriz de transformación homogénea utilizando esas 4 variables, para la primera parte, simplemente utilizo esta fórmula. ¿De acuerdo? Fíjense, con esta matriz, yo puedo, con esta matriz, que es el resultado de hacer producto de dos matrices, pero eso no importa. Esta es la matriz como resultado con fórmula que vamos a llevar. En esta matriz utilizo D, utilizo tita, utilizo alfa y utilizo A. Con esas 4 variables, aquí están las 4 variables, yo ya puedo construir una matriz de transformación homogénea. Entonces, cuando tenga la tabla, por cada una de las articulaciones, yo puedo construir una matriz de este tipo, con esta fórmula. ¿De acuerdo? Tampoco hay que saber por qué se pone coseno, por qué se pone seno. Otra vez es las rotaciones, las multiplicaciones. Eso no importa mucho en realidad. Lo que importa es que vamos a ir a lo directo. Con cada articulación 1, digamos, yo puedo construir una matriz. ¿De acuerdo? Voy a la articulación 2, ya tengo mi tabla bien identificada. Ahí están las 4 variables importantes. Puedo construir esta matriz. ¿Sí? Por cada articulación hay una matriz diferente. La matriz responde a esta fórmula que ven aquí, donde veo tita, pongo coseno de tita, seno de tita y así. Igual esto lo vamos a calcular en MATLAB, no hay mucho problema al respecto. Y una vez que he calculado por cada articulación
esa matriz. Después lo que tengo que hacer es multiplicar, ¿no? Las matrices, como siempre hacemos. Ahora voy a ir hacia la derecha porque todo estoy haciendo respecto a los ejes nuevos móviles. Entonces, aquí pongo la primera matriz de la primera articulación, la segunda y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y ya lo tengo. Por ejemplo, vamos al ejemplo. Eso es lo que hay que saber hacer. Me dan la tabla con sus tres articulaciones, ¿sí? De un robot. Y me dicen que en la articulación 1 hay D, tita, A y alfa, por supuesto bien definidas. La articulación 2 también está definido. Y la articulación 3 igual a las cuatro variables. Entonces, para calcular la matriz total, por este método lo que hay que hacer es calcular las matrices que vienen intermedias, digamos. La primera matriz, agarro estas cuatro variables y voy a mi formulario que está aquí arriba, en este recuadro, y bueno, reemplazo y ya obtengo esta matriz. Para la segunda matriz, agarro las otras cuatro variables, voy al formulario, reemplazo y obtengo la segunda matriz. Para la tercera, hago lo mismo, con esas cuatro variables obtengo. Y si quiero calcular la matriz total, hago la multiplicación de la primera, la segunda y la tercera en este orden y obtengo la matriz total. Esa matriz sería la transformación homogénea utilizando Denavit-Hartenberg. ¿De acuerdo? En realidad este método es bastante utilizado, entonces no hay que perderse cuando hablan de este método. Siempre van a hablar de cada articulación y de las cuatro variables ligadas a cada articulación. Esas variables son D, tita, A y alfa. Ahora, si alguien pregunta qué es D, tita y alfa, que es una pregunta legítima, entonces se van a las definiciones. ¿Qué es D? Es la distancia del origen a la intersección con X a lo largo de Z. Y es una definición muy geométrica, hay que seguir los ejes, hay que tener una buena conciencia espacial para hacer esto. No es el objetivo, entonces cada una de estas definiciones están aquí. Por cada articulación se pueden definir esas cuatro variables y por cada articulación también se puede definir una matriz. Y cuando tengo las tres matrices puedo obtener la matriz total. ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí, por favor. Nada. Pablo, preguntas. No, Inge, está bien. Solo es seguir la fórmula nomás, ¿no? Sí, yo voy a exigir seguir la fórmula. Ahora, cuando estén haciendo un robot de verdad, muy probablemente tengan que ustedes construir la tabla también. Pero bueno, eso lo hacen. O sea, en realidad no quiero complicarme con geometría porque aparte de que es difícil explicar desde aquí, no es el objetivo. El objetivo aquí es dar un pantallazo general y bueno, la cosa es que tengan noción de lo que estamos haciendo. Entonces, por cada una de las articulaciones hay cuatro variables. Las cuatro variables generan una matriz, siguiendo la fórmula, como dice. Y después cada matriz en realidad hay que multiplicar todas las matrices que dan por articulación para hallar la matriz total. La matriz que va a permitir en realidad definir las rotaciones y las traslaciones totales, ¿no? Esa es la matriz total. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tengo todas las variables Q1, Q2, Q3, 0, entonces en la tabla este va a ser 0, aquí va a ser 0 y 0, ¿no? Y bueno, calculo con esa información todas mis matrices y después la matriz total y obtengo esto. Entonces, por si acaso, fíjense lo que acabo de hacer. Cuando hago esto, cuando ya sé el valor de las Qs, y bueno, al final calculo la matriz de transformación total, en realidad ya estoy haciendo la dinámica, más bien la cinemática directa. ¿Por qué? Si alguien les habla de cinemática directa, ¿qué hemos dicho que era cinemática directa ayer? Hemos dicho, bueno, cinemática directa es cuando partiendo de las variables articulares, las Q1 y Q2, yo puedo calcular X, Y, Z y los ángulos de rotación, hemos dicho, ¿no? Eso es cinemática directa. Cuando me dan las variables articulares, o sea, los ángulos de rotación de mis motores, digamos Q1, Q2, y a partir de esos ángulos de rotación, yo ya puedo calcular a dónde va a llegar mi efector o la muñeca o el espacio final, la parte final de mi robot, ¿no? En qué posición va a estar y qué giros va a tener. Eso es la cinemática directa. Entonces, digamos que me han dado estos valores. O sea, ya me están definiendo cuánto va a ser Q1, Q2 y Q3. Y bueno, con eso ya puedo calcular esta matriz, ¿no? Entonces, cuando ya hago eso, en realidad estoy haciendo cinemática directa. ¿Por qué? ¿Dónde se ve la posición? La posición se ve aquí. Ahí está el X, Y y Z. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que cuando Q1 es 0, o sea, cuando el giro del primer motor es 0, cuando Q2 es 0, que el giro del segundo motor es 0, Q3 es 0, el otro giro también es 0, quiere decir que voy a estar en la posición
X igual a L1 más L2, Y igual a L3 y Z igual a 0. Y la rotación se ve del efector final, se ve en estos 9 elementos, que va a ser una matriz de rotación, y puedo identificar que va a estar rotado, ¿de acuerdo? Va a estar rotado y puedo saber cómo con estos 4 elementos también, qué tan rotado está. Está rotado alrededor del eje X, ¿no? Un ángulo que puedo calcular porque ahí hace la matriz de rotación. Entonces, en realidad, cuando alguien les habla de hacer cinemática directa, estaban diciendo partir de las variables Q para llegar a la matriz de transformación homogénea total. En la matriz ya puedo identificar dónde va a estar X, Y y Z y cómo voy a identificar las rotaciones. ¿Sí? Entonces, cuando estoy haciendo esto, en realidad con Qs definidos, ya estoy haciendo cinemática directa cuando obtengo la matriz. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa parte? Entonces, eso sí que que voy a pedir. Por ejemplo, si doy la tabla y les digo con tales Qs, con Q1 igual a 2, a pi tercios, digamos, con Q2 igual a pi sextos, así les doy ángulos para Q1, Q2 y Q3, y les pido calcular la cinemática directa. Entonces, simplemente agarran estos valores que les he dado, los reemplazan en la tabla, calculan las 3 matrices, no van a ser estas porque estas son con ceros, con Q1 0, Q2 0 y Q3 0. Salen las 3 matrices, multiplicamos las 3 matrices y va a salir una matriz rara aquí, o sea, va a salir con valores. Y bueno, como es con valores, para identificar bien qué ha pasado, a la derecha me fijo la posición y estos 9 valores me van a dar la rotación u orientación del efector final o de la parte final de mi pieza final en realidad del robot. Entonces, cuando hablo de cinemática directa, tengo que partir de valores Q definidos, que son las variables articulares, para llegar a X, Y, Z y los ángulos de rotación bien definidos. Con eso estoy hablando de cinemática directa. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Esa parte se entiende? ¿Por qué cinemática directa? Repito, si no, no hay problema. Eduardo, ¿se entiende? No hay Eduardo, Giovanni. Sí, que se entiende. Lo siento, sí se entiende. Ya, entonces, eso sí que hay que saber hacer, la cinemática directa. ¿Ya? Bueno, entonces, a partir de eso, yo ya voy a hablar de MATLAB. Bueno, entonces me voy a mi MATLAB. Voy a compartir todo. Ahora sí ven todo, ¿no? Ahí está mi MATLAB. Entonces, por el momento, fíjense en la primera instrucción. Yo les voy a pasar un conjunto. Primero vamos a ver qué haríamos si no tuviéramos Toolbox y después vamos a ver qué haríamos con la Toolbox, ¿de acuerdo? ¿Por qué esto? Para que aprendamos a programar un poco en MATLAB. Yo les voy a pasar en el Moodle las funciones que son necesarias. Por ejemplo, yo tengo una función que se llama denabit m. ¿Todos están viendo el MATLAB? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, la Sí, pantalla jefe. del MATLAB? Ya, entonces. Sí, se Yo ve. tengo una función que se llama denabit.m. Aquí está. ¿Qué hace esta función? Le escribo como función en MATLAB. ¿Sí? Aquí está la función. Dice que es, en realidad, esto quiero ver. Denabit, ¿qué es lo que hace? Simplemente construye la matriz. Esa matriz de la que hemos hablado hace rato en la teoría. Con los 4 valores, ¿no? Con un valor tita, con un valor d, con un valor a y con un valor alfa. Hay que darle en este orden esos 4 valores para que esta función construya la matriz. Entonces, si quiero utilizar esta función, en realidad ustedes pueden siempre construirse sus funciones en MATLAB. Si es que, digamos, no tienen la toolbox, están haciendo otra cosa, todo se puede hacer. La cosa es tener paciencia para hacer el código. Yo les voy a pasar estas funciones listas para aplicarse. Entonces, digamos que estoy queriendo aplicar la denabit, o sea, quiero calcular una matriz denabit, y simplemente digo, entonces en el primero, ¿qué tengo que poner? Me fijo qué tal está mi función. Mi función dice, en el primero tengo que poner tita, después tengo que poner d, a y alfa. Entonces voy aquí, tita, d, a y alfa. Voy poniendo esos valores. Digamos, estos valores, ¿de dónde vienen esos 4? De la tabla, por supuesto. ¿Sí? Entonces me fijo mi tablita, por si acaso la tablita seguramente me van a dar así. Entonces aquí estos 4 valores utilizo para definir mi matriz automáticamente en MATLAB. Entonces hago correr eso y ya tengo mi matriz de Navit totalmente definida aquí abajo. De acuerdo con esa función.
Entonces, este es el código que estoy haciendo correr, pero este código está llamando esta función, a este Denabit, estoy llamando cuando escribo esto. ¿Sí? Aquí está mi función, y cuando escribo esto, estoy llamando al Denabit. ¿De acuerdo? Imagínense. Entonces, bueno, aquí vamos a seguir. Entonces, digamos que esto es para el primer link. Y si quiero saber la cinemática total, para la primera, digamos, articulación. Si quiero saber la cinemática total, tengo que construir otra vez otro Denabit con el siguiente elemento de mi tabla. Entonces me voy a lo que me han dado en la práctica. En la práctica les voy a dar la tabla y les voy a pedir calcular la matriz total. Entonces agarro la 1 ya construido, la 2. Me voy a inventar valores, ya no estoy haciendo, siguiendo la tabla, pero simplemente hay que hacer eso nomás. Ahí está, con estos dos ya construiría mi segundo valor. Ya saben, si pongo punto y coma o no, sirve para mostrar o no en la command window. Entonces, si no pongo puntos y coma, no quiere decir que no voy a compilar. Cuidado, eso no es como Java, ya como C, ¿no? Que hay que poner punto y coma para que compile. Aquí simplemente pongo punto y coma para que se muestre aquí o no. Entonces, si pongo aquí, es para que M2 se muestre. Entonces, M2 se va a mostrar y M1 ya no se muestra. ¿De acuerdo? Entonces, si no quiero que se muestre nada, hago correr y no se va a mostrar nada, pero están las matrices calculadas. Aquí se puede ver en la workspace a la derecha, se puede ver M1 y M2 que existen. Si quiero ver las dos, no pongo punto y coma y listo. Ahí está. Y aquí están las dos. ¿Sí? Ahí están entonces las dos matrices. Entonces, digamos que yo quiero calcular la matriz de Nabit total. Simplemente hago la multiplicación de M1 por M2. Y listo. Y bueno, ya tendría la matriz total. Esta matriz total ya responde, es la matriz ya de transformación homogénea total que es en todos los robots, que tiene que ver con todas las articulaciones que da. Entonces, para la primera parte de ejercicios que va a haber en la práctica, yo les voy a dar una tabla, una tabla similar, así. Y bueno, les voy a pedir calcular esta matriz, sabiendo estos valores de Q. Pero no les voy a dar ningún valor literal, por si acaso, todo va a ser un valor numérico. Y les voy a dar también el robot, por supuesto, para que nos orientemos. Y lo que hay que hacer simplemente es por cada una de las filas calcular las matrices y después multiplicar las matrices para obtener la matriz total. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa parte? Sí, Entonces, ese tipo de ejercicios va a haber en la práctica. Donde voy a dar yo la tabla de Denabit, que representa, ya saben, por cada articulación, 4 variables mágicas que están definidas, que hemos hablado al principio. Entonces, cada una de esas filas define una matriz. Y eso es lo que hay que calcular en MATLAB. No vamos a hacer nada a mano en esta práctica que nos toca el jueves. Entonces, va a haber ejercicios de ese tipo. Me van a dar la tabla y yo necesito calcular la matriz total. ¿Cómo? Utilizando la función Denabit, que les voy a pasar yo en realidad. Estas funciones, las que sirven, las que son para calcular, por ejemplo, esta Denabit que está por aquí. Esta les voy a pasar yo, lo voy a poner en el día jueves, lo voy a poner en el Moodle, en una carpeta que va a decir funciones MATLAB. Ustedes tienen que descargar eso, fíjense, descargar, y lo ponen en una carpeta aquí donde quieran, ¿no? Lo descargan y lo ponen en una carpeta, digamos, en una carpeta de su escritorio, digamos, práctica 2, como yo he puesto. Y bueno, ahí van a estar todas las funciones que yo les voy a pasar. Y aparte, y en esa misma carpeta hay que ir creando, ustedes tienen que ir creando sus códigos que van a hacer todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, esta carpeta, esta pruebita que se llama prueba, está también aquí, en la misma carpeta, y para que usted le irse conociendo las funciones, para que no tenga que darle el path. ¿Sí? Entonces, si está en la misma carpeta, todo va a funcionar correctamente. ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces, como conclusión, yo les voy a pasar algunas funciones y ustedes tienen que utilizar esas funciones en la práctica. Nada más, para la primera parte. Bueno, eso sin utilizar la toolbox. Por ejemplo, todavía no estoy utilizando la toolbox. Vamos entonces, esto igual les voy a pasar, bueno, les voy a pasar algunas funciones. Fíjense, esta función sirve para hacer la dinámica directa. Entonces,
¿Qué hemos dicho? En realidad, cinemática directa, no dinámica, ¿no? ¿Qué hemos dicho que es la cinemática directa? Repito, la cinemática directa es cuando partiendo de Q1 y Q2, o sea, las variables articulares puede ser 1000 variables articulares, en este caso 2, llego a X, Y y Z. O también los ángulos, ¿no? Las 6 variables, los 3 ángulos de rotación y las 3 posiciones. Eso es la cinemática directa, y es repetido 1000 veces. Pregunta de examen, ¿qué es cinemática directa? Pregunta teórica, va a estar seguramente, el examen va a ser virtual, acaban de confirmar, entonces va a ser como la vez pasada. Eso ya les voy a hablar. Pero bueno, cinemática directa entonces implica hacer eso. Con esta función directamente ya puedo hacer toda la cinemática directa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente dice, se llama función direct kinematic. Y bueno, lo que hay que hacer es, y es de 4, ¿no? Aquí hay, en realidad en la función escribo todos los tetas. El teta para el Q1, para el Q2, para el Q3 y para el Q4. Después todos los Ds, para articulación 1, articulación 2 y articulación 4. Todos los As y todos los alfas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso estaría utilizando la tabla. Permítanme. Entonces, voy a utilizar otra tablita. Sí, que yo también voy a dar, por si acaso, esta tabla que viene aquí. Esta tabla voy a utilizar, donde tengo 4 eslabones y tengo 4 variables por cada eslabón, ¿no? Como hemos dicho, por cada uno de los ejes hay 4 variables. Me van a dar esta tabla. Entonces, tengo que programar esta tabla en MATLAB. Lo programo de esta forma. Agrupo todos los tetas, agrupo todos los Ds, todos los As en un vector, todos los alfas. Y después hago una matriz de transformación homogénea para cada uno de los sistemas coordenados, ¿no? En realidad hago el Denavit para la primera parte, o sea, agarrando el teta 1, el D1, el alfa 1, el A1 y el alfa 1. Denavit para el primero, segunda matriz y 4 matrices. Aquí están las 4 matrices con estas informaciones, o sea, con la tabla. Después multiplico y ya tengo la matriz de transferencia total. ¿De acuerdo? Con eso ya tendría todos los Denavits multiplicados y listo. En realidad, aquí lo único que tengo que hacer es hacer este tipo de orden para que me saque la matriz total, porque la función ya la está llamando a todo. Sí, entonces cuando hago esta orden en MATLAB, digo direct kinematics 4, 0, 0, 0, estoy yendo a esta función que me he construido y en Q estoy dando 4 veces 0, o sea, Q1 vale 0, Q2 0, Q3 0 y Q4 0. Y esos van a entrar a llenar aquí estos valores. Y después con esos valores totalmente definidos calculo una matriz por eslabón o por sistema de ejes coordenados y después calculo la matriz total. ¿De acuerdo? Multiplicando. Fíjense entonces, este código está escrito de manera súper fácil de leer. Acostúmbrese siempre a escribir así, ¿no? Hay comentarios por todo lado. Son las consignas. Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí, a manera de un poco hablar de códigos. Acostúmbrase a escribir los códigos de manera correcta, de manera legible para todos, ¿no? Eso ya les han debido decir 1000 veces cuando han hecho programación. Pero generalmente cuando uno hace códigos, nunca trabaja solo, siempre trabaja en equipo. Entonces, si yo entiendo y nadie más puede entender, no sirve mi código, ¿no? Si bien hace lo que tiene que hacer, no sirve porque como uno trabaja en equipo, tiene que pasar su código simplemente es una parte del todo. Entonces, si no hay un código legible para los demás, que pueden ser compañeros o superiores o incluso subalternos de cualquier empresa, entonces hay que nomás, si no se puede leer, entonces no quiere decir que es como si estuviera la persona trabajando sola. Entonces, preocúpense por comunicarse con el resto de los ingenieros, ¿no? Como a través de código, haciendo un código legible y con comentarios donde sea pertinente, ¿no? Si pongo comentarios, en MATLAB se pone comentarios con el símbolo de porcentaje, ya saben, y pongo comentarios a cada momento de manera que yo pueda saber qué estoy haciendo en cada una de las partes. ¿De acuerdo? Traten de ser lo más ordenados posibles. Y bueno, pero bueno, entonces, esta función, ¿qué va a hacer? Va a calcular la cinemática directa de un conjunto de valores, de 4 valores Q. ¿Verdad? Para un robot en específico, ¿no? Para esta tabla, en realidad. No es para cualquier, es para esta tabla. ¿De acuerdo? Esta tabla estoy haciendo. Para esta tabla, que yo les voy a dar la tabla, habría digamos que yo les doy esta tabla. Perdón. Digamos que les doy esta tabla. Les pido calcular cinemática directa. Pueden construirse una función de este tipo o simplemente escribir este código sin que sea función para calcular la cinemática directa. Entonces, muy parecido a lo que hemos hecho hace rato,
En realidad, en la práctica voy a pedir calcular las matrices de Navit y calcular la cinemática directa. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula cinemática directa? Estoy repitiendo, hay que multiplicar una tras otra las funciones. Entonces, multiplicar una tras otra quiere decir, puedo hacerlo mediante una función o puedo hacerlo directamente en código o si quieren en la command window si les gusta más. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta que tengan? A ver, ¿quiénes han entrado recién? A María, ¿qué tal? ¿Preguntas? No, no dije. Ya, entonces, por si acaso, en la guía, más bien en la guía de laboratorio, que voy a publicar el jueves, va a estar todo bien, bien explicado qué hay que hacer específicamente, pero hay que valerse de estas funciones. Y voy a dar un ejemplo, digamos, y voy a pedir construir una función que me permita hacer esto utilizando la tabla. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como último punto, vamos a ver cómo utilizar la toolbox para hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, la toolbox es un poco rara. No es rara, sino que no es... Hay que leer un poco el manual y hay que ver en internet cómo hacer. No es tan directo, a eso me refiero. Entonces, digamos que construyo, aquí está mi código, construyo el vector de Qs y yo quiero que todos estén en cero, todas mis variables articulares. Entonces, construyo el vector de tetas, el vector de D, el vector de A y el vector de alfa. Tal como he hecho hace rato, ¿no? Aquí está lo mismo estoy haciendo. ¿Sí? Bueno, una vez que he hecho eso, aquí le vamos a poner... Para utilizar la toolbox, ya no voy a utilizar Dnavit, porque Dnavit es mi función, mi propia función. Yo me he hecho esa función Dnavit. Para utilizar la toolbox, hay que utilizar, por si acaso, hay que utilizar la función link. Link es como articulación. Entonces, si en link pongo tita 1, D1 y A1 así, como tal como están viendo, con esta función link, y le doy a L1, por ejemplo, con esta orden que está en azul, ya estoy creando yo la matriz de transformación homogénea. Con esta segunda orden, estoy creando la segunda matriz de transformación homogénea. En realidad estoy haciendo lo mismo que estaba haciendo aquí, solo que aquí utilizaba una función propia. Dnavit es mi función, yo me he creado. En cambio aquí utilizo la toolbox. ¿De acuerdo? Utilizo la toolbox y creo 4 matrices de la misma forma. Y después aquí, fíjense, en la manera convencional había que multiplicar las matrices. Utilizando la toolbox que hemos descargado, simplemente hay que hacer esta instrucción para multiplicar las matrices. ¿De acuerdo? Y después, si le aplico, a ver, vamos a ver qué va saliendo. Eso para definir qué va a ser el robot, por eso le he puesto robot 1. Y cuando ya quiero multiplicar las matrices y ver qué va a salir, pongo fkin. Eso quiere decir forward kinematics, o sea, de cinemática directa, y le pongo los ceros, o sea, la misma instrucción que he dado hace rato, para que calcule. Entonces, si hago eso, por ejemplo, si hago eso, seguramente me va a dar el mismo resultado que hace rato. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, en los dos voy a obtener de manera, la primera con la toolbox, la segunda sin la toolbox. Y obtengo 2 matrices. Y sale el mismo resultado, no sé si se alcanza a ver. Aquí está el mismo resultado. Entonces, esto es con la toolbox. Esto es sin la toolbox. Los dos caminos son válidos para llegar a lo mismo, para calcular la matriz total. Pero con la toolbox hay que conocer las instrucciones de la toolbox, ¿no? Por supuesto que es más directo. Bueno, se está acabando mi tiempo. Tengo que hablar un poco de dibujar robots en MATLAB. Vamos a empezar a dibujar los brazos. Y bueno, con eso voy a acabar. Y voy a hablar un poco del proyecto más la siguiente, ¿sí? Así que nos conectamos inmediato, por favor. Está bien, Isha. Acabo y nos conectamos.